Durante años nos hicieron creer que los bancos simplemente guardan nuestro dinero y luego lo prestan a otras personas. Una especie de intermediario que recibe ahorros por un lado y entrega préstamos por otro. Pero la realidad es mucho más extraña. La mayor parte del dinero que usamos hoy nunca estuvo dentro de una bóveda. Nunca fue creado en una fábrica de billetes. En muchos casos, apareció en el momento exacto en que un banco aprobó un préstamo. Una persona solicita dinero. El banco acepta. Escribe una cantidad en una computadora y en segundos ese dinero aparece dentro de una cuenta bancaria. $10,000 que no existían antes ahora pueden utilizarse para comprar, pagar o invertir. Y si esto parece imposible, es porque durante mucho tiempo nos enseñaron una historia diferente. Pensamos que el dinero solamente podía ser creado por los gobiernos o los bancos centrales, que detrás de cada billete debía existir algo físico que lo respaldara. Pero la realidad es diferente. La mayor parte del dinero actual no son billetes ni monedas, son números dentro de cuentas bancarias, creados principalmente cuando los bancos privados entregan préstamos. Y entender esto cambia completamente la forma en la que vemos el dinero, porque el crédito no es solamente una deuda, es una de las fuerzas más poderosas que mueve la economía. Para comprenderlo, primero debemos conocer los tres tipos principales de dinero. El primero es el dinero que utilizan los bancos para realizar operaciones entre ellos. Nosotros nunca lo usamos directamente. El segundo es el efectivo, los billetes y monedas que llevamos en nuestra cartera. Pero aquí aparece algo sorprendente. El efectivo representa una pequeña parte de todo el dinero que existe. La mayor parte está en formato digital, dentro de nuestras cuentas bancarias. Ese dinero aparece cuando un banco concede un préstamo. Ahora surge la pregunta más importante. Si los bancos no simplemente toman el dinero de otra persona para prestarlo, ¿de dónde sale realmente? La explicación tradicional dice que las personas depositan sus ahorros, el banco guarda una parte y presta el resto. Pero esa historia no explica completamente cómo funciona el sistema actual. Porque si los bancos necesitaran nuestros depósitos para crear préstamos, competirían desesperadamente por conseguir nuestro dinero. Ofrecerían grandes intereses para atraer nuestros ahorros. Pero normalmente ocurre lo contrario. Los bancos no necesitan pagar grandes cantidades para recibir depósitos. Entonces aparece la verdadera pregunta. Si el dinero prestado no viene simplemente de los ahorros de otra persona, ¿cómo aparece? La respuesta está en algo que pocas personas conocen. Cuando un banco aprueba un préstamo, no busca primero ese dinero en una caja fuerte. Lo crea mediante una simple anotación. Por ejemplo, el banco registra que un cliente debe $10,000. Al mismo tiempo, coloca esos $10,000 dentro de su cuenta. Para el banco, existe una deuda que recibirá en el futuro. Para el cliente, existe dinero disponible que puede utilizar. El dinero aparece porque existe una promesa de devolverlo. Esa es la relación entre crédito y dinero. Pero aquí aparece la pregunta más importante. Si los bancos pueden crear dinero cuando entregan préstamos, ¿qué decide cuánto dinero pueden crear? La respuesta no está solamente en cuánto dinero tienen guardado. Está en una decisión mucho más importante. ¿A quién deciden prestarle? Porque el verdadero poder del crédito no está solamente en crear dinero. Está en decidir hacia dónde fluye ese dinero. Y esa decisión puede cambiar el precio de las viviendas, el crecimiento de las empresas y el futuro económico de millones de personas. El Banco de Inglaterra no es el único que explica cómo funciona este sistema. En un documento oficial publicado en 2014, esta institución confirmó algo que muchas personas desconocen. Cuando un banco concede un préstamo, normalmente no entrega dinero que ya tenía guardado. En lugar de eso, crea un nuevo depósito dentro de la cuenta del cliente. En ese momento, aparece dinero nuevo. Es decir, cuando un banco aprueba una hipoteca o un préstamo, no necesita sacar billetes de una bóveda. Simplemente aumenta el saldo de una cuenta, y ese dinero comienza a existir dentro de la economía. Ahora volvamos a tu préstamo. El dinero aparece en tu cuenta, y puedes utilizarlo como cualquier otro dinero. Pero ese préstamo tiene dos partes diferentes. La primera es el capital, la cantidad que el banco creó y puso en tu cuenta. La segunda son los intereses, el dinero adicional que tendrás que pagar por utilizar ese préstamo. Por ejemplo, si recibes $10,000 y terminas pagando $12,000, esos $2,000 adicionales son el costo del préstamo. Pero aquí ocurre algo interesante. Cuando devuelves los $10,000 originales, ese dinero no pasa a otra persona ni queda guardado en una caja fuerte. Simplemente desaparece del sistema.
El mismo mecanismo que creó ese dinero cuando pediste el préstamo ahora lo elimina cuando la deuda es pagada. Los bancos no solamente crean dinero, también pueden hacerlo desaparecer. Para entenderlo mejor, imagina que un banco te entrega un automóvil que realmente no existe. En el momento en que firmas el contrato, ese automóvil aparece para ti. Puedes utilizarlo durante años y cada mes pagas una cantidad real por él. Pero cuando terminas de pagar y devuelves el automóvil, desaparece como si nunca hubiera existido. Lo único que realmente existió fueron los pagos que hiciste. Algo similar ocurre con el dinero creado mediante un préstamo. Aparece cuando firmas un acuerdo y desaparece cuando la deuda se termina. Pero los intereses que pagaste sí permanecen. Y aquí volvemos a la pregunta más importante. Si un banco puede crear dinero simplemente otorgando préstamos, ¿a quién decide entregárselo? Porque el verdadero poder no está solamente en crear dinero, está en elegir hacia dónde se dirige. Y la respuesta puede sorprenderte. No siempre va hacia la persona que quiere iniciar un negocio o crear algo nuevo. Imagina dos situaciones. Entras a un banco y solicitas $50,000 para comenzar una pequeña empresa. Probablemente tendrás que demostrar ingresos, presentar documentos, explicar tu proyecto y asumir una tasa de interés más alta. Ahora entras al mismo banco y solicitas $400,000 para comprar una vivienda. La situación cambia. ¿Por qué? Porque para el banco una vivienda representa una garantía. Si una empresa fracasa, recuperar el dinero puede ser complicado. Pero si una persona deja de pagar una hipoteca, el banco puede quedarse con la propiedad. Desde la perspectiva del banco, prestar para comprar una casa suele parecer una opción más segura. Entonces, si tú dirigieras ese banco, ¿dónde colocarías el nuevo dinero creado? La respuesta parece evidente: en préstamos respaldados por propiedades. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante muchos años en varios países. Los préstamos para comprar viviendas crecieron rápidamente, mientras que los créditos para pequeños negocios avanzaron mucho más lento. El nuevo dinero creado por los bancos comenzó a dirigirse principalmente hacia activos que ya existían, casas, propiedades y otros bienes. Y cuando enormes cantidades de dinero buscan comprar una cantidad limitada de viviendas, ocurre algo inevitable: los precios suben. Muchas personas creen que las casas son cada vez más caras únicamente porque hay menos viviendas o porque hay más compradores. Y esos factores influyen. Pero existe otro elemento del que se habla mucho menos: el crecimiento del crédito. Cada nueva hipoteca crea dinero nuevo que entra al mercado inmobiliario, aumentando la competencia por las mismas viviendas y empujando los precios hacia arriba. Por eso muchas personas sienten que, aunque trabajan más y se esfuerzan más que generaciones anteriores, comprar una casa parece cada vez más difícil. No necesariamente es porque estén haciendo algo mal. Es porque las reglas del sistema cambiaron. Y entender cómo funciona el crédito es el primer paso para entender por qué la economía actual funciona de esta manera. El problema no es simplemente que los bancos puedan crear dinero. La verdadera pregunta es, ¿hacia dónde termina llegando ese dinero? Porque el mismo mecanismo puede producir resultados completamente diferentes. Imagina dos escenarios. En el primero, un banco crea un préstamo de $1 millón para que alguien compre una vivienda que ya existe. Ese dinero pasa al vendedor, quien ahora tiene $1 millón en su cuenta. Pero si observamos la economía en general, ¿qué se creó realmente? La casa sigue siendo la misma, no apareció una nueva empresa, no se contrataron trabajadores, no se fabricaron nuevos productos. Simplemente cambió de dueño. El problema aparece cuando millones de dólares nuevos entran al mercado buscando las mismas viviendas. Hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de casas, y como resultado, los precios comienzan a subir. Ahora imagina un segundo escenario. Un banco presta ese mismo $1 millón a un pequeño empresario. Él utiliza ese dinero para contratar personas, comprar equipos y crear nuevos productos. Ahora ocurre algo diferente. La economía produce más, hay nuevos empleos, se crean servicios y bienes que antes no existían. El dinero fue utilizado para construir algo nuevo. El mismo sistema bancario. El mismo dinero creado, pero dos resultados completamente diferentes. Uno puede aumentar el precio de los activos existentes. El otro puede impulsar la economía real. Entonces surge una pregunta importante. Si prestar a empresas puede generar más crecimiento, ¿por qué los bancos no lo hacen siempre? La respuesta está en los números. Para un gran banco, procesar un préstamo pequeño para una empresa puede requerir casi el mismo tiempo y trabajo que aprobar un préstamo mucho más grande para una gran compañía. El papeleo es similar,
Pero la ganancia puede ser completamente diferente. Por eso muchos bancos terminan enfocándose en operaciones grandes y menos riesgosas, mientras que miles de pequeños negocios luchan para conseguir el financiamiento que necesitan. Y esto importa mucho, porque gran parte de los nuevos empleos nacen justamente de pequeñas empresas. Cuando el dinero no llega a quienes crean nuevos negocios, muchas oportunidades simplemente nunca aparecen. La economía pierde crecimiento mientras otros mercados, como el inmobiliario, continúan aumentando. Pero aquí aparece una pregunta. ¿Existe algún país que haya utilizado el sistema bancario de una manera diferente? La respuesta puede sorprenderte. China. Cuando Deng Xiaoping inició las reformas económicas en 1978, buscó entender cómo otros países habían logrado crecer tan rápido. Una de sus conclusiones fue que un solo sistema centralizado no podía conocer las necesidades de cada comunidad. Por eso impulsó la creación de miles de bancos pequeños, bancos locales y bancos rurales. La idea era sencilla. Un banco cercano a una comunidad conoce mejor a los pequeños empresarios que un enorme banco manejado desde una oficina central. Durante las siguientes décadas, China experimentó uno de los mayores periodos de crecimiento económico de la historia. No eliminó la creación de dinero, cambió hacia dónde se dirigía. Y esa es la parte que muchas personas nunca llegan a conocer, porque entender cómo funciona el crédito no solo explica cómo aparece el dinero, también explica por qué algunas personas tienen más oportunidades que otras. Ahora dejemos por un momento los bancos, los préstamos y los números. Pensemos en algo más importante, tu tiempo. Cada día que trabajas estás intercambiando una parte de tu vida por dinero. Las horas que pasas lejos de tu familia, las mañanas en las que despiertas antes de querer hacerlo, las noches en las que sigues trabajando mientras otros descansan. Ese tiempo no vuelve. Por eso el dinero representa mucho más que simples números. Representa una parte de tu vida convertida en algo que puedes intercambiar. Entonces, cuando el sistema crea más dinero y cambia los precios de las cosas que necesitas, no solamente cambia cifras en una pantalla, también afecta el valor del tiempo que ya invertiste trabajando. Y por eso entender el crédito es tan importante, porque no podemos cambiar un sistema que no comprendemos. La primera parte del cambio empieza cuando dejamos de ver el dinero como algo simple y comenzamos a entender cómo realmente funciona.